Hoy vamos a hablar sobre las diferentes técnicas de estudio. Bien, bien, qué lindo tema, Lau, para poder por ahí agilizar a aquellos que todavía estamos estudiando. O bueno, yo tengo hijos estudiando y está para bueno aplicar tal cual. Y por ahí no son las mismas que existían en mi época con las nuevas técnicas que hay hoy, ¿no? Si hablamos de técnicas de estudio, ¿cuáles pueden ser las más conocidas o las más comunes que se aplican? Bien, las más conocidas y las que no pierden vigencia, Bien. ¿sí? No importa cuándo siguen, ¿sí? Algunas sí. Pensar en la lectura, ¿sí? Una buena lectura, una prelectura y una lectura, ¿sí? Un subrayado, anotaciones al margen, un esquema, cuadros comparativos, dibujos, ¿sí? Ahora podríamos sumarle esto de ver videos, ¿sí? De escuchar podcasts, seguir en Instagram a chicos estudiantes sobre esta área, sobre algún área particular. Todas esas son técnicas que suman un montón, que nos ayudan y que pueden servir para diferentes momentos de estudio, para diferentes materias y contenidos que tenemos. Bien, es como que podemos elegirlas, ¿no? Y si tuviéramos que agarrar estas técnicas, pienso yo, y personalizarlas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos una técnica que por ahí tiene cierta estructura para hacerla mía y propia, que se adapte a mí? El tema de las técnicas, todas tienen como un manual, por así decirlo, ¿sí? Pero en realidad cada uno las adopta y las toma dependiendo de su individualidad. Bien. Siempre es, bueno, ¿cómo soy? Conocerme tanto para saber si soy de aquellos que visuales, ¿sí? Bueno, voy a ir a los dibujos, a los cuadros, a los esquemas. Si soy de los auditivos, y bueno, voy a ir a escuchar un podcast, como decíamos hoy, ¿no? No faltaría clases porque sé que lo que el profesor me va a decir, me va a quedar, no dejaría de trabajar en grupo porque en este ida y vuelta me sirve esto que voy a escuchar, ¿no? Bien. Por eso conocernos es súper importante a la hora de elegir técnicas de estudio y conocer el contenido también. Está muy bueno. Y bueno, a la hora de tomar apuntes, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué es aconsejable o qué recomendaciones puedes darnos? La toma de apuntes para mí es como uno de los pilares en decir, vamos a empezar a estudiar. Bien. ¿Sí? Pero hay una previa que tendríamos que hacer que es súper importante, que es la lectura previa. Bien. ¿Sí? O sea, vamos a hablar de célula la semana que viene. Bueno, yo me siento a estudiar, hago una mirada, veo qué me quiere decir este autor. Siempre los autores marcan en negrita, en cursiva, y ya sé que eso es importante, lo hago una separación, no sé qué. Y cuando voy a clase, a la toma de apunte, todo adquiere significado. O sea, eso que estudié, que era desconocido para mí, tiene un sentido. Y ahí para la toma de apuntes necesito escribir. Yo digo necesito porque en realidad nuestro cerebro funciona mucho más porque tiene que prestar mucha más atención que a veces cuando estamos tipeando es como una transcripción. ¿Sí? Pero al momento de tener que escribir, tener que hacer un subrayado, un remarcado, un tachón y volver a... el cerebro como que está más atento, ¿no? Mucha más atención se genera. Así que, no sé si estoy apuntando ahí con la pregunta, pero bueno, es esto. Cuando me voy a sentar a tomar apuntes, tener como esto, de decir, bueno, voy a escuchar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué leí también? ¿Qué estaba en negrita? El profe lo va a decir. Me encantó esto de la lectura previa, porque, o sea, cada materia que estudiamos tiene como su plan de estudio y vos vas siguiendo las temáticas, ¿no? Como poder ir adelantándonos, hace esto que después cuando el profe explica o anota, qué sé yo, uno estructure mejor todo, y ¿no? Suena. Que si hago la lectura. Y voy como enganchando, por así decir. Esto lo dijo la más lo que no entiendo también, ¿no? Exacto. Importante cuando tomas apuntes también es que vos puedas ir anotando esto. Bueno, esto me quedó una duda. Esta palabra es nueva. Un glosario, voy anotando, ¿no? Y al cerrar esa materia, ese día, en esa toma de apuntes, hacerme un resumen. Bueno, ¿qué vi? ¿Qué me quedó claro? ¿Qué no? ¿Qué ejemplos dio que me dieron claridad? Y anotarme esos ejemplos también que me van a ayudar. Posteriormente. Claro, está súper bueno. Bueno, los grupos de estudio, ¿no? Y acá hablando de personalidades y de gente distinta, ¿son recomendables para todos o no todos nos adaptamos a los grupos? ¿Cómo hago para estudiar con gente que tiene otra forma de hacerlo que yo? Cuando hablamos de grupos de estudio, yo pienso en diferentes grupos de estudio y por ahí me siento y me planteo, bueno, sí, yo creo, si vos me preguntás así, sí, yo creo que sí, que es necesario, que es importante, que es una técnica más, que ayuda, que funciona. Pero sí me tengo que sentar con mi grupo, con el elegido, con ese grupo elegido, que no necesariamente tienen que ser muchos, con 2 o 3 es suficiente, ¿sí? Es decir, bueno,
¿Para qué va a ser nuestro grupo de estudio? ¿Sí? ¿Nos vamos a sentar de cero a hacer la prelectura, después la lectura y todo esto? ¿O nos vamos a juntar con todo leído, con todo resumido y vamos a hacer una apuesta en común? ¿O solo nuestro grupo de estudio va a ser para sacarnos dudas mediante un WhatsApp, un grupo de WhatsApp? ¿O va a ser para una videollamada cuando tengamos alguna pregunta o no conozcamos algún material? Por ahí identificar para qué va a ser nuestro grupo de estudio. ¿Sí? Y en base a eso, trabajarlo. Siempre funciona. Siempre somos seres sociales. O sea, necesitamos ida y vuelta. Entonces siempre nos va a sumar. Y si no lo probaste, está buenísimo que lo pruebes. Claro, porque te puede nutrir mucho más, ¿no? A veces las posturas de otro, cómo otro interpreta las cosas. Y vuelvo a mencionar esto de las emociones. Se genera otro tipo de ambiente que cuando yo estudio solo. Y esa emoción que se genera, esa risa, ese humor que se generó ahí, me hace recordar, me hace evocar después en el momento que necesito, eso me hace evocar el contenido. Así que es como, para mí es suma definitivamente. Bueno, Lau, y si tuviéramos que cerrar esta charla por ahí, ponerle un título, dejar una frase, ¿cuál sería para vos? A mí me gusta mucho el sabio Salomón. O sea, creo que nadie más adquirió tanta sabiduría como él y conocimiento. ¿Sí? Y él nos dice en uno de sus proverbios, dice: el arduo trabajo y el mucho esfuerzo llevan al éxito, llevan a alcanzar la sabiduría. Y cuando hablamos de técnicas de estudio en esto, yo pienso en esto, ¿no? Es trabajo, es esfuerzo, pero llego. Seguro. Muchas gracias, Lau, por compartir todo esto con nosotros. Un placer.